Buenas noches. Esta noche especialmente le damos saludos a todos los que están conectados, ¿verdad? En la sala. Les bendecimos. Oramos al Señor que te edifiques en esta noche con este mensaje que el Señor, ¿verdad? Ha preparado para todos nosotros, ¿cierto? Y que te goces de la palabra de Dios y lo que el Señor te quiera decir en esta noche, ¿ok? Sin más preámbulos, te pasamos a nuestro hermano Johan para que, pues, que Dios le ha dado el privilegio de traer esta palabra en esta noche. Dios te bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que están conectados aquí en la sala. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes en la hora, en el momento, en el lugar en que estés. Te doy la bienvenida al Ministerio Monte de Sion, a aquellos que más adelante van a ver estos videos por medio de las redes sociales. Que es palabra de Dios, hablándonos a cada uno de nosotros. Y es Él el que ha traído a esta noche este mensaje. Entonces, sin más preámbulos, vamos a orar y a colocar en las manos de Dios este momento de privilegio. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por este momento de privilegio, este momento de paz, este momento en tu presencia, Dios mío. Gracias, Padre, por otro día más otro día más que podemos respirar, ver, oír, hablar, poder pensar y poder meditar hermosa palabra, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. En tus manos colocamos este momento. En tus manos colocamos este instante, este video, esta prédica, este mensaje, para que tú seas, Padre, tocando los corazones a cada persona que va a ver este video. En el nombre poderoso de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Dios mío. Que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, iluminándonos, ayudándonos a cada uno de nosotros para poder llevar este mensaje a cada uno de los corazones que necesitan de ti, hoy y siempre, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches a todos. Primeramente, decirles que Dios es grande. Dios es grande y para siempre Él nos ayuda, Él nos ama, Él nos guía, Él nos guarda y Él nos acompaña hoy siempre. Él está siempre ahí. No, nosotros pensamos que estamos solos, pero no. Él siempre está ahí. Él está ahí siempre respondiendo, siempre ayudando. Entonces, en esta noche, el mensaje de esta noche se llama Jesús es la respuesta de Dios a la humanidad. Amén. Jesús, cuando vino a la tierra, su prioridad no era hacer milagros, sino salvar almas. Vamos a devolver, vamos a hacer como un retroceso de años, pensando y meditando en ese tiempo, hace más de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Cuando estuvo acá en carne y hueso. Muchas personas lo veían a él como aquel que podía sanar o traer milagros a sus vidas y sanarlos de algo que ellos necesitaban. Pero la prioridad de él no era esa, la prioridad de él es salvar almas. Desde hoy siempre esa es la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros siempre tenemos que verlo a él por encima de los milagros. Claro que hay veces, no a veces, siempre necesitamos ayuda, necesitamos que pasen cosas extraordinarias en nosotros, ya sea en una dificultad, en un momento difícil, en un momento de adversidad. Nosotros necesitamos, hay veces decimos, necesito un milagro. Sí, es verdad, necesitamos los milagros, pero no debemos centrarnos en el milagro, debemos centrarnos en quién es el que hace posible ese milagro, en nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos enfocados en Él, nuestros ojos enfocados en su gloria y su majestad, en su santo y hermoso amor.
Jesús es la respuesta de Dios a la duda del hombre. ¿Por qué? Cada uno de nosotros sabemos que tenemos X o Y motivo de errores, de dudas en nuestras vidas. Y eso pasa deliberadamente en cada uno de nosotros, independientemente de la persona. Cada uno tiene sus problemas, sus dificultades, sus dudas en ciertos temas, en ciertas áreas de nuestras vidas. Pero Dios responde. Dios responde a la humanidad por medio de quién? De nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de nuestra vida tenemos dudas, pero la debemos hacer, lo que debemos es hacer acrecentar nuestra fe en quién, en Cristo. Y hay una comparación, voy a hacer acá una comparación de lo que es la duda del hombre y de la fe en Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en la duda ve obstáculos. Si nosotros nos enfocamos en duda, la duda ve obstáculos. Mas si nos enfocamos en la fe en Jesús, la fe ve el camino. Cuando nosotros por medio de la duda vemos la noche oscura, bajo la fe en Jesús vemos el día florecer. Cuando nos enfocamos en la duda nos hace temer dar pasos en nuestras vidas. Mas la fe en Jesús se remonta a salir corriendo. En este momento, pues, ¿cómo no? Nosotros nos basamos en la palabra. Nosotros aquí estamos reunidos hablando la palabra, hablando lo que nos dice la Santa y Hermosa y Sagradas Escrituras. Por eso en este momento vamos a abrir Juan capítulo 4, desde el versículo 46 hasta el versículo 54. Si quieres leerlo, tía, o Jans, o... Juan 4, del 5 al 45. ¿Cuál versículo? Juan capítulo 4, versículo 46 hasta el 54. Ok, gracias. Dice así, llegó a un pueblo, dice del capítulo 4, 46 al 48, ¿verdad? A 54, 46 al 54. 43 o 46. 46. 6. 46. Sí, está bien. Okay. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive, así que creyó él con toda su familia. Esto fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mayoría conoce esta historia, podría decir, esta parte de la palabra. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un hombre que tiene un problema, que él en sus manos, en su
en su capacidad no podía resolver. Y ese problema pues era su hijo, estaba enfermo. Y vio en Jesús, ¿qué vio en él? Pues él había oído, sabemos que pues ya Jesús empezó poco a poco a empezar a hacerse a conocer por medio de los milagros, por medio de lo cuando él hablaba de cómo se expresaba con denuedo y cómo hablaba de hermoso. ¿Y por qué él acudió a Jesús? Pues porque él oía, oyó de él, oyó cosas de él y viajó para encontrarse con él. Pero entonces aquí nos da una gran enseñanza, nos vamos a centrar solamente en esta historia, que nos da una gran enseñanza de la hermosura de nuestro Dios. El hombre sí, el hombre tenía fe en Jesús, pero en esta parte, en este fragmento de este relato, acrecenta algo muy, muy grande, que lo vamos a ver. Debemos tener una fe fuerte, ir más allá de los milagros y ver a Jesús. Ese es como el significado del mensaje. Debemos ir más allá de los milagros y ver a Jesús, verlo a Él por encima de todo, que por medio de Él lo podemos obtener. Entonces vamos a tomar 3 puntos acá. El primero es obstáculos de la fe fuerte en Cristo. ¿Por qué tenemos obstáculos para poder tener una fe fuerte en Cristo? ¿Cuáles son los obstáculos? Una fe prestada del hombre. Lo que tenía era, este hombre lo que tenía era una fe prestada. ¿Por qué una fe prestada? Porque él había oído, sí, él había oído de Jesús, él había oído, y si él fue ante Jesús y sabía que él podía ayudarlo en esa dificultad, era porque había oído cosas buenas, cosas bonitas, de que él tenía la capacidad de ayudarlo. Entonces el hombre tenía una fe prestada. ¿Por qué? Porque él se centró en la fe del otro. Y era lo único que tenía. No podemos vivir con una fe de otro. Claro, es importante oír el mensaje, es importante oír la palabra, es importante escuchar los testimonios. No estoy diciendo que eso sea un problema, no. Eso es importante y yo creo que más de uno de nosotros cuando recibimos a Dios, yo creo que la gran mayoría, si no digo un 99%, fue por medio de testimonios, fue por medio de que alguien le habló y uno toma esa fe de esa persona que Dios le habla por medio de él. Pero el problema es que no debemos centrarnos solo en esto. ¿Por qué? Porque nuestra fe también tiene que crecer en nosotros. Claro, tenemos que ver alrededor, pero nosotros también tiene que crecer en nuestros corazones, ver a Jesús, nuestra identidad en Él. Ese es el paso que nosotros debemos de dar. Y también en otra parte de la palabra, Jesús le pregunta a sus discípulos cuando les dice, ¿quién soy yo? Le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ese es el primer paso. Entonces ellos dicen, no, esto. Y después Él les pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Entonces ese es el punto. Este hombre sí tenía una fe, llegó ante Jesús, pero con una fe prestada. Claro, él tenía fe, por eso él fue, pero él no había florecido en su corazón el ver a Jesús, tanto como ya lo vamos a ver más adelante. Lo importante es saber cómo se describe a Jesús y de cómo nosotros lo vemos, porque muchas veces nosotros, sin decir nada, de pronto, la mayoría de personas cuando uno dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y tú qué piensas de Él? ¿Tú qué dices de Él? ¿Qué le responderán? Lo que han oído, pero si no sienten en su corazón, si realmente no buscan ese amor, no conocen de esa gracia de la palabra, pues no van a tener ese sentir de la fe fuerte que deben tener. El hombre tenía una fe que demandaba señales, ese era el otro punto, de que él demandaba señales. Vemos aquí en el versículo 48 y dice así, entonces Jesús le dijo, si no hubiera señales y prodigios,
no creerías, le dijo al hombre. Pues esta parte, para lo que nos dice la palabra, en esa parte de Dios, Jesús como que le estaba diciendo, si no vieras los milagros, no creerías. Claro, el hombre se llegó ante Jesús porque oyó los milagros. No estoy diciendo que sea malo, es muy bueno, es importante, pero no debemos quedarnos ahí. Y también la palabra también nos dice, más adelante dice, esta generación mala y adúltera demanda señales. Si Dios hace un milagro, la gente cree. Hay veces también, yo también, si uno ve los milagros, creen, pero si no, por eso ese es el punto. Muchas veces las personas por X o Y motivo dicen, sí, Dios existe, pero ¿por qué esto? Dios existe, pero ¿por qué esto? Dios existe, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros acá estamos tratando de hablar de la palabra, mostrando el porqué, de ese porqué, para que esa fe fuerte crezca en cada uno de nosotros. Entender el porqué, la magnitud del amor de Dios. Decirle a una persona, Dios, Jesús te ama. Dirá, sí, Jesús me ama, pero yo vivo así, yo no tengo esto, tengo problemas. ¿Por qué me dice usted que Jesús me ama? Y la otra pregunta, uno le diría, ¿tú crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Sí. Pero si crees, ¿por qué no crees en el amor de Él? Entonces, esta es una fe prestada que demanda milagros. ¿Qué de malo en demandar señales, milagros y prodigios? ¿Qué de malo? Nada. De pronto, tener que en nuestras vidas haya milagros, prodigios y señales, no hay nada de malo en esto. Lo malo está en demandar, exigir. Hay veces, sí, Dios es tan perfecto que Él no nos juzga, no nos señala, pero muchas veces nosotros nos buscamos y le decimos, Dios mío, si tú haces esto, yo te voy a creer. De pronto ese no debería ser el punto de partida de esa relación con Dios. El punto de partida es creer en su amor, en su gracia, creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Fe es aceptar a Dios y creerle. No lo que queremos, sino creer. ¿Y cómo creemos? ¿Cómo creemos en Él? Estudiando su palabra, buscándolo y hacer esa fe en nosotros fuerte con nuestros ojos enfocados en Jesús, que es por medio de Él que conseguimos todas las cosas. Segundo punto, la operación de la fe fuerte en Cristo. La operación de la fe fuerte en Cristo. El hombre era una persona diferente antes de encontrarse con Jesús. Vemos la historia así, el hombre diferente antes de encontrarse con Jesús. Pero él cuando se encontró con Él, cambió todo. Y eso lo tomamos en cada una de nuestras vidas, en mi vida y en todas las personas que han recibido a Jesús. Éramos unas personas diferentes antes, pero cuando lo recibimos, cambió todo. En nuestro corazón y en nuestra mente. No somos perfectos, porque todo esto es nuestra ideal, porque ya no somos esclavos del pecado, mas en Cristo somos libres. El hombre era una persona diferente antes de encontrarse con Jesús, pero cuando se encontró con Él, ¿qué pasó? Pues pasó, así como para que entendamos, pasó como una metamorfosis, un cambio de mentalidad en Él. Le cambió la vida. Y miramos el versículo 50. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí la importancia de leer y conocer la palabra de Dios para alimentar nuestra fe. El hombre creyó la palabra de Jesús, creyó la palabra y se fue.
la creyó, tenía fe en Jesús, esa era su mirada en él. Él llegó ante Jesús para ver el milagro. Pues, vamos y sanas a mí. Pero Jesús le dijo, ve, y él creyó ahí. Cuando Jesús le dijo, él ya creyó. Esa es la importancia que nosotros debemos tener en leer la palabra, en conocerla, para que esas promesas y esas bendiciones que vienen por medio de Cristo Jesús, nosotros las creamos. No pensemos en el milagro antes, sino primero enfoquémonos en Cristo. Primero enfoquémonos nuestra identidad en Él y saber que Él, por medio de Él, podemos tener las bendiciones. Dios se complació a crecer este ministerio de Monte de Sion. Por eso nosotros cuando hablamos la palabra, y tú que estás allí en el hogar, en donde te encuentras en este momento, tú puedes coger la palabra y saber que lo que estamos hablando es la palabra. No estamos hablando nosotros cosas privadas, cosas de interpretaciones personales, sino la palabra. Dios se complació en crear este ministerio y muchos ministerios que hablan de la palabra. ¿Para qué? Para que la gente crea en esa palabra, para que la gente vaya en su enfoque en Cristo y pueda recibir las bendiciones, pueda recibir todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Él en su magnífica grandeza lo hace, pero muchas veces nosotros no nos enfocamos en ello y debemos enfocarnos en nuestra identidad en Cristo, para que esa identidad nadie nos la puede quitar. Más cambie nuestra mentalidad como le cambió al hombre de la historia. Nosotros debemos leerla, debemos vivirla, debemos practicarla. Y este es la idea, esta es la idea de haber crecido como Ministerio Monte de Sion, de llegar a sus hogares en este momento y hablar de la palabra, para que tú también la creas, para que tú también la recibas, la vivas y la practiques, para que tu identidad en Cristo sea cada vez más acrecentada y para que tú recibas esas bendiciones y por medio de ti, tu familia, tus seres queridos, por medio de ti, las personas a las cuales tú le vas a llevar los mensajes. Tercer punto, el objetivo de la fe fuerte en Cristo. Aquí hay algo curioso, en esta historia hay algo curioso y hay varias preguntas. Y una de las que me encontré fue esta. En el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó. Listo, cuando pasa algo en nuestra vida y yo creo, ya con eso tengo. Creí una vez y con eso tengo. En el versículo 50 nos dice que el hombre creyó. Pero nos vamos más adelante en el versículo 53 y dice así, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó el hombre con toda su casa. ¿Por qué nos dice que creyó? Si anteriormente ya nos había dicho que había creído en la palabra de Jesús. Porque nuevamente cuando vio a su hijo que vivía, cuando se dio cuenta que esa era la hora cuando Jesús ya le había llevado la bendición, ¿por qué volvió y dijo que creyó? Él ya había creído. ¿Por qué nos dice que volvió a creer? Porque en el versículo 50 el hombre creyó en la sanidad de su hijo. El hombre creyó en Jesús ahí en ese momento. Ese es el punto de partida. Creer en el Hijo de Dios. Creer en Cristo Jesús, que por medio de él tenemos salvación, vida eterna, justificación. Creer en él, en su palabra y en lo que él hizo por nosotros. En el 50 el hombre creyó, ¿pero en qué? En su salvación. Él creyó en su salvación. Ya no cree solo en un milagro, sino fue más allá y vio a Jesús su Salvador. Muchos nos centramos en los milagros. Muchos nos centramos en que Jesús, por medio de él, podamos obtener bendiciones, ya sean económicas, en sanidad, en problemas de diferentes áreas de nuestras vidas.
pero nuestro enfoque tiene que ir más allá. Ver a un Cristo Salvador. Ver a Él que Él hizo todo para salvarte a ti y salvarme a mí. Ver a ese Cristo que nos justifica. Jesús hizo muchos milagros y estos fueron escritos para que creyéramos que Él es el Cristo y hay vida eterna por medio de su santo nombre. Esta es la invitación esta noche, de que si tú es primera vez que escuchas esos mensajes, si tú por medio de esos mensajes no conoces de la palabra, te invitamos a que te conectes y que recibas palabra de bendición, de que hay un Dios de milagros, un Dios grande que te ama por encima de todo y que si Él para ayudarte en esa situación que tienes, difícil o complicada, tiene que abrir el cielo, Él lo va a hacer, porque Él es un Dios de milagros. Pero no nos centremos ahí. Veamos a un Jesús Salvador de nuestras vidas. Veámoslo a Él que Él dio la vida por nosotros, que Él vive en nosotros y que su Santo Espíritu es nuestro consolador, que Él se importa por ti, que Él te conoce, pero tú tienes que leer este manual, tienes que vivir por medio de la palabra para que esas bendiciones vengan a tu vida. Podemos poner muchos ejemplos en un trabajo. Si tú vas a un trabajo y no conoces nada, pues tú no puedes trabajar de la forma correcta. Tú tienes que empezar a conocer para hacer las cosas. Y esta es la idea. Por eso Dios en su magnífico amor nos dio la palabra, para que nosotros para que nosotros busquemos, la leamos, la estudiemos y en ellas encontramos ese amor y esa gracia del Padre. En ella encontramos a nuestro Señor Jesucristo resucitado y las promesas fieles. Vemos la historia y ese es el ejemplo que el hombre había oído de Jesús y se acercó de él a recibir milagros. Y sí, él lo hace, pero él creyó, él fue más allá y Jesús obró en él y creyó más allá. Mira que él cuando iban de Jesús, él a qué iba, él solo a qué iba, a que él hiciera un milagro en su hijo para que, para que resucitara, para que se sanara, para que estuviera bien, para que no muriera. Y cuando él se encontró con Jesús, por modo de decirlo, cambio de mentalidad, sufrió un cambio en su vida de una forma extraordinaria. ¿Y con qué se fue? Se fue salvo. Se fue a recibir un solo milagro y se salvó él y su casa cuando él se encontró con Jesús. Gloria a Dios por ese lindo testimonio en la palabra. Él fue ante Jesús, solo por un milagro. Yo creo que Jesús, bueno, vamos, resucita al niño y él feliz porque lo resucitó, él lo sanó. Pero mira que Jesús en su perfecto amor no solo le salvó a su hijo, no solo lo restauró, sino lo salvó a él y a su casa. Y él creyó en la palabra de Jesús. Por eso en esta noche yo te invito que recibas, este mensaje, que es más que un milagro en nuestras vidas, es más que vivir bien, es nuestra salvación y la de nuestros seres queridos, nuestras familias. Es conocer ese amor perfecto que está por encima de nuestra imaginación, en que Jesús te ama, en que sí, si tú puedes decir, no, yo a Dios no lo nombro en todo el día, pero tengo un problema ahorita, vean de Él, búscalo, y Él te va a solucionar ese problema que tienes. Y no solo ese, sino que vas a ser salvo tú y tu familia y seres queridos, porque su amor es grande.
porque su amor es perfecto, porque Él no nos juzga, Él nos conoce y Él por medio de nuestro Señor Jesucristo hay una identidad en nosotros. Y esta palabra se hace efectiva si nosotros tenemos nuestro enfoque y nuestros ojos en aquel que nos salvó, en nuestro Cristo resucitado, en nuestro Salvador, el que nos justifica, que por medio de Él obtenemos esa fe fuerte. Llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, no a la mía, a la de Cristo. Nuestro enfoque en Él, que por medio de Él lo obtenemos. Por eso te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú eres grande y hermoso, por revelarnos tu palabra, por hablarnos cada noche y por ya traernos este lindo mensaje que nos ha hablado a todos. Nos ha hablado a todos y si alguien quiere opinar, quiere ampliar este mensaje para bendición. Ya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, gracias por este mensaje tan claro y tan verdadero y sincero, y un mensaje, ¿verdad?, que necesitamos todos los días pensar en eso, que es la única respuesta. La verdad, siempre el Señor también ha dicho de ellos, Él es la única respuesta a nuestra vida, y a mí siempre me gusta hablar de eso también. Hay veces que la gente se siente, ¿verdad?, como decía Johan al principio, con muchas dificultades, con muchas situaciones, y a veces no se sabe dónde ir, y la misma confusión pone a la gente que dice, ¿y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? No tienes que preguntarte más, es a Cristo. A Cristo en esta noche te digo, si no conoces al Señor, te repite esta oración conmigo. Ministerio de nutrición tiene un anhelo, ¿verdad?, por traer a los a Cristo. Tiene un anhelo aquel que está apartado del Señor, que ha estado desencantado, decepcionado de la vida, de las situaciones que le ha tocado pasar, ¿cierto? Aunque Dios no tiene culpa de nada, pero a veces pues la gente se pone deprimida, se aleja, pero aquí te digo yo, vuelve a Él que Él está con los brazos abiertos esperándote. Y repite esta oración también. Padre, yo sé que he pecado. En esta noche te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y te acepto como mi único Señor y Salvador, Padre eterno. Y te ruego, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Consagro mi vida a ti esta noche, Padre, y todos los días de mi vida hasta que tú vengas, Cristo, por mí. ¿Ok? Si hiciste esta oración, declárate un hijo o una hija de Dios, ¿cierto? Y sigue el camino, que es la verdad y la vida que es Jesucristo. Él es la única respuesta, ¿cierto? Si no te has conectado en otras redes, en otros canales, en otras plataformas, abrimos nuestras puertas aquí para que te congregues con nosotros cuando quieras. Y si tienes necesidad de una oración, llámanos al 314-243-6131, 314-243-2831. Ok, te bendecimos con todo el amor de Cristo Jesús, y que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti y sobre toda tu familia. Puedes ir en paz, que Dios te bendiga. Amén. Amén. Bueno, te damos gracias al Señor, seguimos dando gracias, ¿verdad?, por este mensaje, ¿cierto? Y miren que en el mismo mensaje, en el 50, ¿verdad?, y en el 49 se confirma hasta la hora que el Señor le dijo al funcionario, a la hora exactamente que él le dijo, vete a tu casa, que tu hijo está sano, precisamente era la hora. Es que Dios no se equivoca, ¿cierto? Dios es perfecto. Gracias te damos, Dios, gracias por Johan, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por Johan, porque este mensaje ha sido muy edificativo en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, y amén, y amén. Amén.